Monumental, Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Fama de Caaguazú, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, Vinicio, buen día, ¿qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. Víctor. ¿Qué tal? Buen día. Alfredo. Buen día, Arturo, bien, gracias a Dios. Buenos días, señor. ¿Cómo te va? Buen día. Hoy estaba recordándome el cancha de acero de inauguración de la lumínica. Le mandaron a la mierda, Ocafo no puede terminar, vos. No puede terminar. ¿Qué, Alfredo? ¿Cuál? No, vamos a comprar nomás el campeonato mejor, porque si no... ¿En qué año? ¿Cuándo se inauguró la lumínica de cerro? Que regaló Miguel Ángel Napú. Ese no fue a festejar su cumpleaños ahí. Mamá ¿Qué? Y yo que estoy contando del 2 y 3 de febrero, amigo. querido. Sí, Por eso no me yo cuento sí, sí, está bien. Hoy es un día histórico. Histórico para el Paraguay. Habla, habla. o sea, ¿Eh? si esto no es democracia, la democracia ¿dónde está? Sí. Discursia. No, está bien. Hablana. No quiero hablar ahora. ¿Y por qué? Y porque no quiero. No. 1978. ¿Puede Sí, ser? 78. Sí, la noche del 2 de noviembre del 78. Bueno, Cerro Libertad. pero ¿quién Festejaba jugó? ahí su... Fue inaugurada la lumínica de la Nueva, ya ahora dentro del reporte. Voy a buscar el partido exacto. Cerro Libertad, 0-0. Presidía la entidad azulgrana en aquel entonces por Abraham Zapac, padre de Juan José. Es lo que dice por lo menos el reporte. La noche del 2 de noviembre del 78. Cerro Libertad 0-0. Yo no sé si los muchachos se quedaron con las ganas hoy esta mañana, con Oscar, porque Oscar me evitó que los cuente, porque él se mandó la grabación de los Carlos. Cuando con el Oviedo le dice, ríndase, va adelante. Y son días muy especiales y la gente tiene que saber. Y no sé, ¿qué número tenemos, niño? 618-4700. Y... 618-4700. Yo sé cuánta gente escuchó esta mañana reclamada porque yo terminé la historia cuando Claro. Papi Ferrer me llamó. Quedó pendiente, sí. El camarógrafo. y Eusebio, papi. estaba temblando, dice. ¿Qué persona? ¿Qué profesional? El papi me Un estaba don de temblando. gente. Me dijo a mí al aire. Ahí abajo tiene la grabación, Rodrigo, cuando quiera, ¿verdad que claro? Me estaba temblando. Yo le dije, vamos a entrevistarle a Schoner en pleno partido. Y papi contó al aire que estaba temblando. Temblaba papi Ferriol Sí. cuando yo le dije. Sí. No era Bueno, poca pues si cosa. alguien llama, nos llama porque recuerden por la historia. ¿Alguien llama o nos llama? 618-4700. ¿Qué es lo que él mira? ¿Qué es lo que vos estás mirando? No entiendo. Si alguien quiere que cuente, porque decía, no voy a contar más ya hoy. Porque yo estaba haciendo la recreación, pues. Fantástica recreación, Cerro. No porque haya yo, por el momento había que tener. No, hay que La cancha de animarse. Cerro para los milenios era mucho más pequeño. No, los momentos hay La que preferencia era mucho más dimensionar, no hay que dimensionar aquellos momentos. Y papi cuando le mencioné con lo que me llamó en Urbana, me dijo, yo temblaba, me dijo papi. Sí. Serio. Porque lo que yo hice no se hace, tampoco. Porque el partido ya estaba en disputa. Y se inauguraba, y Sony iba a festejar su cumpleaños. La puta, ¿por qué bien me mira así, Alfredo? Hoy vio el... No, su cumpleaños, en noviembre, ¿cuándo cumpleaños? La noche del 2 de noviembre fue eso, el 3 de noviembre el Claro, cumpleaños del en la víspera. Sí, pero ahora es 3 de febrero. Claro, pero ¿Por qué va a festejar 3 de febrero si su Sí, cumple es 3 de noviembre? está haciendo el recuerdo de la Cuando lumínica de cae la olla. Stroessner es ahora esta fecha. Yo hice una recordación al pasado nomás. Cuando estuviste cerca ¿De qué? de Stroessner y le hiciste la nota. No, pero vos varias veces estuviste... A vos te ibas a reventar una vez en Boris. Porque yo no dije nada, Tu mirada dice todo, carajo. La mirada dice todo. no dice nada, pero dice Sí, mucho, sí, ¿verdad? sí. Jugaba en Cerro Libertad.
Y detrás de la preferencia de la cabina estaban ya unas ollas preparadas por señora, porque iba a festejar su cumpleaños y después iba a ir a cenar un poquitito. ¿Quién? El Sony. ¿Y por qué 3 de febrero? Por eso es lo que yo no entiendo. Hoy se No, recuerda. 2 de noviembre fue la inauguración de la recordamos a Ilumini. Strones cuando se lo derroca a General Rodríguez, hoy fecha histórica. Lo que Ah, es lo correcto. que pasó con él el 2 de El Noviembre. 2 de noviembre del porque 78. ese era su cumpleaños. Ah, todos juntos me No, me vos sí que mareaste lo ahí. entendés, vos No, no, Sí, yo no, sí, yo me entendí. mareé. ¿Podés decir que No. entendiste? Sí, entendí, ¿Y señor. vos entendiste? Entendí, ¿Y vos entendiste? Sí, sí, ¿Y vos sí. entendiste? Claro. Que no tiene Alfredo. Pasa que ¿Y él- vos entendiste, Luis? Claro que sí. Stroessner Me confundió la fecha nomás. Sí. Se le mezclaron las No, no. Él cuando escucha Nadie llama, Stroessner se el nubla. teléfono siempre funciona. Fíjate por si el teléfono funciona, no funciona. Hola, le tengo que decirle, yo he hecho una Hola. llamada, veo. Hola. Arturo, Sí. sí señor, yo quería decirme que nunca va a haber otro General No, no, Stroessner. no, General no, Stroessner es no, 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 estamos hablando de otra cosa. La anécdota de esta mañana. Hola. Sí. Sí. Eso es lo que yo quería decir. ¿Qué? Sí. Y que como el General Stroessner no va a haber otro No, está bien, nunca está bien. más. Yo cuento contar la anécdota nomás. Hola. Hola. Comandante, Esperamos la respuesta, comandante, de la mañana que estamos guardando. ¿Verdad? Vos sos un tipo sensato y pensativo, yo retiro. Tengo una anécdota, te puedo llamar, y dices, hijo, solita va a llamar. Hola. Mi Ángel, tú la historia de Arturo. Viste, él escuchó esta mañana. Sí. Hola. Comandante, ¿vos le tuviste alguna vez frente a Stroessner? Y estoy ni contando la historia. Qué boludo. Déjame que estoy contando. Bueno, listo, contigo, Luis. En Provendaría Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web provendariacomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Provendaría Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. La Agrícola Sare Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada del Paraguay. Ellos Puchupe Quitadol. Sí, José. José. A la puta. Se cortó. José. Se cortó, llega. Espera un ratito, vamos a llamar entonces. Se cortó, José. Te escucho, José. No, solamente una anécdota, ya que hablaste del señor Zapac, la lumínica, y el tema de Stroessner. Una anécdota nomás te quería contar cuando papá tenía su programa en Canal 9, Olite Risa Show, y le imitó al señor Abraham Zapac. Luis Oliveira hizo de la señora Evany y papá le imitó al señor Zapac, ¿verdad? Bueno, la gente se revolcaba de risa. En esa época era el primer programa humorístico en Canal 9, ¿verdad? Lo que te quería comentar es que papá recibió una amenaza por teléfono. Una llamada anónima donde le dijeron, mira que esta es la última vez que le imita al señor Zapac. Papá nunca supo quién era y lógicamente se asustó y nunca más le volvió a imitar, ¿verdad? Y en un partido de Libertad, no me acuerdo con quién, en cancha de Libertad, no sé si te acordás cuando los PM comenzaban a entrar ahí cuando seguía ahí Stroessner a verle a Libertad. Papá y tío estaban ahí en la cantina, estaban tomando una cervecita ahí. Y justo se baja el general Stroessner, ¿verdad? Y le va a papá y papá se va a hacer la encuadra, lo que está el general, ¿cómo está? Y le dijo, lo único que le dijo Stroessner a papá fue, Oliche, imítelo de nuevo a Zapac. Y 10 veces más por ahí le imitó de Arturo. Eso no te quería comentar la anécdota. Muy bien, gracias, José. Vino claro, es como una orden de imitarle más nomás, no va a pasar nada, que nadie te amenaza. Tenés libre. Tener libre. Pero la Zapá era el tema. Claro, Zapac. Ahí viene esta línea, ¿no? Hola. A la puta. Hola. Buen día, comandante. Sí. Comandante, desde esta mañana estoy siguiendo la anécdota. Pero si te da tiempo, contanos pues cuando le visitaba a las 5 de la mañana también en el No, palacio. ese ya conté, oirá la leca será.
Ah, la putada. ¿Quién está en línea? ¿Qué habla? Habla por teléfono, zumba. Alfredo Mendoza, no le corten al comandante como ojalá cosa, será por favor, te pido, será ¿Por de qué las no? 7:40 que estoy pendiente, será. Ah, bueno, vamos a estar pendientes del cuento este. ¿Cómo? ¿Cómo ese cuento? No, de tu historia, Arturo, ¿Qué perdón. hace? De la historia, de la historia. No, de contar. Hola. Hola, comandante. Sí o sí, esto no me iba a mandar a torturar a mí, porque yo en tu lugar lo hubiese dicho, y vos quién puta sos para decirme lo que tengo que hacer. No. ¿Cómo le va a decir? Porque yo iba a contar hoy. Diga, esto me ordenó. Stroessner me ordenó a mí lo que yo tengo que decir. Diga, me dijo, me ordenó a mí. No, es que... hola. Alfredo, ¿qué tal? Señor, buen día. Cuento chino lo que cuenta, este comandante, cuento chino, está bien, tenés razón. ¿Vos sabés dónde cuento chino? Sí, sé. Hola. Sí, sé. Arturo, ya en Lumina. Ah, pero el socio anterior dijo que la cuento chino se dudó. Hola. Me parece que esto es eterno, eternidad. Pero no hablo niño, de eso. ¿Cómo me entendés, niño? Totalmente. Bueno. Sí. Hola. Hola. Comandante, ¿cómo pico cuento, comandante? Anécdota, estamos esperando de las sí, 7 de la razón. mañana. Anécdota, por ¿Vos querés que yo voy a contar un cuento? Veo? Sí, no, una historia. Hola. Verídica. Claro que verídica. Sí, señor. Papi Ferriol lo llamó. La grabación. Sí. Andar abajo la grabación. ¿Tiene? La de Papi Ferriol. La de Papi. ¿Escucha? Querido Papi Ferriol, ¿te acordás cuando intentamos hacerle el reportaje a Stroessner? Vos la cámara lo habló, ¿no? ¿Te acordás? Claro, ¿cómo que no? Yo estaba temblando. No, vos estabas temblando, yo también, pero dejamos para después, papi, solamente para ponernos, no hace falta testigo, agradecerte a vos, a la familia, fuiste el camarógrafo. Igualmente, y ahí todas las chicas cojas ya me están llamando y felicitándote a vos también. Papi Ferriol, el camarógrafo. Sí. Una institución de la No, televisión un paraguaya. capo, papi. Y... hola. Hola Arturo, Sí. ¿puedo hablar un momentito con Alfredo Damián? Señor, buen día. Alfredo, Buen ¿vos día. cuántos años tenías en el 89? 25, no sé, pero voy a sacar la 25 cuenta, años. sí. 20. Y ¿no te puede mostrar Arturo el video ese que hizo con Papi Ferriol? ¿Cuánto 3x3 tocaste vos hace? ¿Para qué yo quiero ver ese video? Y ahí para ver cómo era nuestro presidente antes, porque vos Yo ya decías, sabía, no, yo no sabía cómo era, pero yo ya sentía. ¿Por qué, Pío, son así? Lo peor te están No, provocando a vos, pero no te das cuenta. No, pero Te no. están provocando, Alfredo. ¿Quién está en línea? Hola. Igual no. Hola. Hola, comandante, te dieras cuyi, me hago te digo, Va, Evio. y porque seguro que vas a contar a las 2 menos 15 minutos y yo hasta las 2:30 no me te puedo escuchar. Y ya haré. ¿Por qué piensas así? Ah, la puta. Hola. Bueno, listo. Ese no era el Uber de ayer. Que... Hola. Señor Arturo Máximo Rubín Schwagman, Sí. ¿podría contar la historia, por favor? Porque me estoy poniendo nervioso. Desde las 7:40 que te quiero escuchar. Oscar Acosta a la mañana, Alfredo Mendoza a la tarde. Después añade Oscar Acosta y Menchi y nos quedamos incontentos otra vez. Por favor, don Arturo, será. ¿Qué puta será? Hola. Hola Arturo, Sí. en la época en la dictadura, un antiestronista no tenía voz. Y vos estás siendo muy democrático dándole voz a los estronistas, que llaman a querer provocarle a Alfredo Mendoza, que tiene una opinión, como la gran mayoría de este país, de que fue nefasto lo que le pasó a nuestra queridísima tierra, que hasta hoy seguimos teniendo consecuencias. Entonces, siendo democrático como sos, está bien, pueden tener voz, pero que dejen de atacar, porque Stroessner fue lo peor que le pasó a nuestro país. Si esto no es democracia. Es democracia. La democracia. No, pero tranquilo, no te vayas a preocupar que yo me sé. No. Déjame terminar mi frase. Si yo- esto no es democracia, ¿la democracia dónde está? Sí. Hoy está el cumpleaños Afro, director de Radio Norte, tenante de la red satelital. Afro, muchas felicidades, Afro. Hola. Comandante, ellos eran 10, murió Stroessner, murió Leos, ahora son 8. Audio de los Carlos y Víctor. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que? Los Carlos y los Víctor. Ah, Hemos no, salido no, mucho por tranquilo tele. nomás. Hola. Hola. Eso ya conocen todo, eso que le dijo uno, Carlos 1, 2, Carlos 3, Carlos 4, Carlos 5, Carlos 10. Ya conoce, Choco.
¿Verdad que ya conoce? Comandante. No, entonces. Comandante. No sabe. O no sabe. Comandante. De Milenio, pues. Hola. Hola, comandante. Ese señor que habló recién, el hijo de Domingo Laí, ¿no? No sé, a la puta madre, monaca, puta. Hola. Hola. Bueno, listo, Luis. Los mejores tratamientos los puedes conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Pichu Nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pichugón deliciosamente natural. Cuando llama Schoner, cuando llama General Rodríguez 1 de marzo, es que la atiende Antonio Faría, el colega. Y estaba muy denso y muy tenso General Rodríguez, y se equivocó en la lectura. Ahí es donde Antonio Faría ni tenía, ni sabía, ni estaba, le digo, la pues de nuevo a General Rodríguez. Te equivocas todo, yo le digo. Y entonces grabó de nuevo, pero se grabó 2 veces, o 3. La primera, 2 veces, le hizo grabar de nuevo, ¿qué? Atención, pueblo paraguayo, estamos saliendo al éter para llevarle la voz de nuestro comandante, general de división, don Andrés Rodríguez. Pedimos a todos calma, tranquilidad y patriotismo. Habla el general Andrés Rodríguez. Queridos compatriotas, apreciados camaradas de las Fuerzas Armadas, No le anuncia, pero él habló directo, después se editó, ¿entendés, Ricardo? Sí, claro. Después viene el anuncio, él habla directo con Antonio Faría. Ahí habló directo. No, es que él tuvo esta presentación que pone Choco, no tiene la culpa Choco, él habló directo y después ya se pone esa previa. ¿La presentación? Esto es lo que se pasó al aire, Sí, claro. pero lo otro fue directo. Lo otro fue, no, fue directo primero, se graba. Y después se le pone, pasa. se le Entonces antepone el entra otro. Este señor anunciando la General Rodríguez. ¿Vos entendés, Alfredo? Sí. Ala. ¿Quién está en línea? ¿O no? Ahí se fueron todos ya. Hola. No se puede contar la historia así. Hola. Bueno, contigo, Luis. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37-8. Síguenos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Este verano te llevamos de vacaciones con Punto Farma. Disfruta de una de las 15 mini vacaciones que tenemos para vos y tu acompañante. Por cada 30.000 guaraníes de compra acumulas cupones electrónicos. Entrate más en redes en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y te llevamos de vacaciones. Hasta 40% off en Luomo. Sí, escuchaste bien, hasta 40% off para renovar tu outfit de oficina. Pasa por un local Luomo hasta el 7 de febrero y aprovecha estos descuentos. Para más información, búscanos en redes como @LuomoPY. Nervigenol Plus es un potente vigorescente antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Qué tal? Bien. Alfredo. Señor. Ahora hablas con una macanada, está hablando acá, comandante Arturo. Vamos a poner más orden. Yo no me puedo interferir en lo que él está relatando. Yo apenas opino. Hola. Hola. Rompe el culo al pedo. Hola. Hola. Bueno, no sé ya a esta altura la vida. Yo apenas opino. Y si quieren cortar, cortamos, no hay ningún problema. Hagan ustedes el problema, me la pico y me voy. Hola, me falta sueño. Hola. Muy bien. Hola. Arturo. Vamos a hablar de fútbol, vamos a ir con este cuento. Cuento los huevos. En Electroban contamos con increíbles combos con amor. Al contado y en cuotas, acércate a una de nuestras sucursales o ingresa a electroban.com.py. Yaja por Electroban. En Paraguay, Pirelli es el centro emblemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. ¿Cómo te va, Antonio? Hola, Arturo. ¿Cómo te va? Buen día. Un saludo para vos y para todos los compañeros. Antonio Faría, contale a la audiencia cuando vos la atendiste a General Rodríguez, le dijiste que era de nuevo porque se trancó un poco. ¿Cómo fue la anécdota? Vos estabas el 1 de marzo, él habló, le grabaste, le dijiste que se equivocó y que repita otra vez, ¿te acuerdas? Sí, recuerdo, Arturo. Bueno, es que la situación está muy tensa. Hicimos la grabación correspondiente y
sentí que estaba un poquito alterada las palabras y la situación, no era para menos, era. Entonces yo le hago así, escuchar un poquitito y vamos a grabar de nuevo, y vamos a grabar de nuevo, y diga usted listo y yo salgo, y entonces él la grabadora y comenzamos todavía a grabar, y bueno, fue la segunda grabación la que sale al aire y la que habitualmente estamos escuchando en todos los momentos. Cuando él llama, ¿quién llama? ¿Llamó él personalmente y vos la atendiste? ¿Cómo fue? No, vino el coronel Evelio Benítez raudamente llegando a la radio cuando todos nos estábamos retirando ya hacia el sector de la auditorio de Carlos Alberto Gómez. Llega en ese momento un G, y del G baja un señor de atuendo militar raudamente. Y don Ángel Emilio Bauman estaba bajando la escalera de la emisora para trasladarse también hacia el auditorio de Carlos Alberto Gómez, donde íbamos a reposar todo, porque la radio cerramos a las 0:30, como habitualmente lo hacíamos. Eso yo le había comunicado al capitán Cano, que estaba encargado del tema, ¿verdad? Y en ese momento llega el militar y le dice, vamos a lanzar una proclama, y Ángel Emilio Bauman en la mitad de la escalera. Para la audiencia también le explicamos que Ángel Emilio Bauman es un señor grande, alto, y que tenía problemas en las piernas y estaba bajando lentamente, pausadamente, y como él tenía la voz finita, le dice al señor, nosotros ya estamos fuera del aire. Y el otro con su voz militar, el coronel Evelio Benítez, le dice, vaya y abra a través de la radio, porque nosotros los que vamos a volar todo por el aire, le dice. Y ahí media vuelta que le digo, va nuevamente hasta la cabina de AM y pone nuevamente en contacto con Santiago, quien estaba ya en planta de transmisora, había sido la planta y ya estaba tomada todo también, ya estaba todo controlado también. Sí, le dice Santiago, ya estamos al aire, ahí después nunca salimos del aire, solamente que se apagó el equipo y no hubo enlace del estudio central. Y ahí nos vamos a toda la cabina y ¿qué vamos a hacer ahora? Y vamos a hacer una proclama, y ¿qué es lo que van a hacer? Y teníamos que comunicarnos con un teléfono, y no había teléfono para ellos cortaron todas las centralitas, pero como nosotros tenemos allá en sala de deportes un teléfono, una línea que viene por encima del techo y que entraba hasta la sala de deportes, entonces yo saqué eso y lo dale ahí, nenanito, me decía el capitán Cano, y él apuntando ahí con su metralleta, y el capitán, en este caso el coronel Benítez, sentado frente a mí, le paso yo el teléfono, y había sido lo que sacaba de su bolsillo, era un número de teléfono, era el número de teléfono que él se comunica con el otro lado, y había sido ahí, estaba el general Andrés Rodríguez cuando me pasa el teléfono para que yo pueda conectar el enchufe, en este caso por la grabadora, para hacer el grabador correspondiente. Y ahí fue que comenzamos la grabación, y que cuando retrocedí para escuchar, ya de hecho yo la estaba escuchando muy tenso, muy nervioso, y que prácticamente había muchas dudas en las palabras, y entonces volvimos a grabar otra vez la proclama, y yo le digo en ese momento para que cuente usted 1, 2 y 3 y yo ya salgo, y eso fue lo que salió ahí al aire. Esta es la grabación, Arturo, ¿escuchás? Ya mi voz, ahí está el cassette. Vos le decís grabar de nuevo, que le decía Alfredo, Antonio. Sí, cuando quiera nomás. Bueno, ya estamos, cuando quiera. Y diga usted listo y ya salgo. Listo, cuente 1, 2 y 3, ya larga nomás. 1, 2, 3. Queridos compatriotas, apreciados camaradas de las Fuerzas Armadas, hemos salido de nuestros cuarteles en defensa de la dignidad y el honor de las Fuerzas Armadas, por la unificación plena y total del coloradismo en el gobierno, por la iniciación de la democratización del Paraguay, por el respeto a los derechos humanos,
cristiana, católica, apostólica, romana. Esos son lo que yo le estoy ofreciendo con el sacrificio del soldado paraguayo a nuestro querido y valiente y noble pueblo paraguayo. Y espero que los camaradas de las Fuerzas Armadas me acompañen en esta circunstancia, porque estamos defendiendo una causa noble y justa que redundará en beneficio de nuestro heroico y noble pueblo paraguayo. Gracias. Ahí, esa fue la grabación, y es la misma grabación, el mismo cassette, Arturo Máximo, que estoy compartiendo con la audiencia de Monumental. Y recordamos también que Julio Juan del Puerto también quedó apresado en esa noche ahí en el estudio de Radio 1 de Marzo. Julio Juan. Ahí el director de ustedes. Bueno, pero ellos también fueron a todos los medios de radio. A Canal 13 también se fueron, a 9 también. Sí, a Canal 13 exactamente, cuando don Rodolfo Peralta no quiso rendirse. Sí, y que le dio ir hacia el piso, le digo. ¿Usted sí, le hizo un pechero. Hoy le echó ahí a don Rodolfo, nos contó después. Antonio, muchísimas gracias, Antonio. Bueno, un saludo grande para todos los compañeros de Monumental y para toda la audiencia, y bueno, que disfruten porque hoy es el Día de la Libertad, Arturo Máximo Ruiz. Antonio Farías. ¿Qué pasa? La verdad es que me da ganas de llorar ahora. El Día de la Libertad, dijo, ¿no escuchaste, vivo? ¿Qué libertad? ¿Cuál libertad? Que un general se le ponga a otro general. ¿Qué derecho humano? ¿De cuál derecho humano es lo que habla? ¿Uno habla, Ricardo? No. No, yo tampoco. ¿Quién está en línea? ¿Cortó ya? ¿Cortó? ¿No hay? Bueno, vamos a parar entonces porque ya lo como ya el ambiente ya se visualizó, ¿verdad? Sí. Falta que ustedes tengan la culpa del golpe de vuelta. No, que a él le culpen del propio golpe. A partir de ese momento cambia la historia del país. ¿En qué cambio? No, y cambia la historia del país. Sí, para bien, para mal, no sabemos todavía, pero cambia la historia del país. Ya resumí con Sí. esto íbamos toditos presos si hacíamos. Sí. Yo repito, si esto no es democracia, íbamos toditos presos. Así Eso no mismo, se podía hacer. así mismo. Esto que estamos haciendo ahora, que llame, que puteen, íbamos toditos presos. Toditos íbamos presos. No quedaba nadie con cabeza. 100.000 anécdotas hay. Ni uno quedaba libre. Y vos te ibas a llamar a tu socio, que me contó a mí Nuño, que era Ortiz, general, el que era comisario de Relaciones Públicas de la policía. Me fui a pedir por un colega, nos fuimos entre dos. Y nos habló 4 horas. Nos contó historia, y no nos permitió hablar. Y después del cansancio, después de 4 horas, hasta luego. Él no te permitió que vos le plantees. Él comenzó a hablar 4 horas de la vida y de la juventud. Y vos no podías plantearte. Y después te dijo, bueno, hasta aquí llegamos, si nos gusta, hasta luego. Las mejores experiencias a veces no tienen una foto o un video a su altura. Ahora sí vas a poder capturar tus momentos épicos con la mejor calidad, porque llega el nuevo Samsung Galaxy S21 Series a Paraguay. Reservalo ingresando a samsung.com/py. Sé uno de los primeros en tenerlos y accede a beneficios exclusivos. Puedes recibir de regalo un Galaxy Boost Live y un Galaxy Smart Tag por tiempo limitado. Reserva el tuyo hasta el 11 de febrero. Nuevo Galaxy S21 Series. Hola. ¿Puedo dar mi opinión? Sí. Comandante de dictador, ¿puedo dar mi opinión? Cómpiame así, comandante dictador. Y yo me dijiste que puedo opinar, ¿no? ¿Puedo opinar? Bueno, Alfredo. Señor. Y creo que solamente vos podés opinar. Y eso es una prueba palpable de que este programa es más dictador que el dictador suelo de... Sabemos ya de quién es. Es un programa de dictadores. Así nomás. ¿Cómo vas a opinar nomás? Tenés que hacer también, a opinar, hacer, pensar. Puedes decir que puedes opinar nomás en el programa. ¿No es cierto? Y si esto no es democracia, ¿la democracia dónde está? Dirigida. Oye, y parece que Alfredo está atado ahí de pensamiento. Jamás. No, me van a poder atar de 1000 formas, pero mi pensamiento jamás. Jamás eso. Acá vamos a hablar de temas. Hola. Hola. Sí. Mediante general Alfredo entró a la escuela y leyó seguramente. Gracias. No, yo me fui a la escuela porque tengo un derecho humano, que es lo que hicieron ellos, ¿verdad? Hola. Hola. Señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Comandante, señor comandante. Señor comandante. Sí, me gusta eso, mejor así. Quiero que usted le haga el favor de pedirle a Alfredo en su nuevo, pues su servicio militar, es un servicio militar obligatorio. Por favor,
para que pueda hablar mi general, sí. Con todo respeto a la gran encarnación de Peña y Colorado. Sí, tiene razón, caballero. Yo no hice el servicio militar obligatorio, pero tampoco lo voy a hacer. Pregunta, dice los golpistas, ¿cómo terminaron? Dice, hola. Hola. Sí. Ahora con la democracia se sataniza mucho el pensamiento. Ahora, por ejemplo, si vos estás a favor de Stroessner, se sataniza. Sí. Pero es un pensamiento que cada uno debe tener. Correcto. Hola. Hola, Arturo. Sí. Quiero dar una opinión como personal con respecto a la actualidad, ¿verdad? Actualmente yo, según mi parecer, y yo sé que muchas personas no van a coincidir conmigo, el ministro mismo de Educación está manejándose como un dictador, Arturo. Él no le escucha a los docentes, tuvimos reuniones con él, y tú sabes que desvío un poco el tema, ¿verdad? Pero como están tocando el tema de la dictadura, él no le deja hablar a ninguno de los que estamos en la reunión, Arturo. Y su programa es uno de los programas, o sea que es el único programa que se escucha a nivel, no solamente del país, a nivel mundial. Yo sé que él le van a hacer llegar esta inquietud, que es la inquietud de muchos docentes. Que le escuche un poco a los docentes. Eso me quería decir, Arturo, por favor. No, por favor, lo dijiste lo que pensaba y lo que sentía. Hola. Hola, Arturo. Sí. Yo quiero decirme una cosa. ¿Dónde están todos estos tronistas en la noche del golpe? ¿Por qué no salieron a defenderle a su general? Ahora todo el mundo mi general. Y esa noche donde su general necesitaba de ellos, se corrieron todos como cobardes. Y ahora empiezan a hablar mi general. Déjense de joder. Si esto no es democracia. La democracia, ¿dónde está? Hola. Hola, buen día. ¿Qué tal, Arturo? Bien. Una pregunta para Alfredo. ¿Alguno de tus abuelos se llamaba Alfredo? No, Félix. Entonces, ¿por quién te llamas Alfredo? Y por el que fue nuestro presidente durante 35 años. Por mi madrina me puso el nombre, pero eso no significa que piense igual, porque puedo tener nombre, pero mi pensamiento es libre. Más allá. No, más allá. Hola. Me dejó picando ahí. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Qué tal? Yo estoy totalmente de acuerdo con Alfredo. Yo ya tengo ya 64 años. Y te puedo contar una anécdota. Breve nomás, porque Hipocuna no habla. Sí, no, cortito nomás. En 1980, ¿verdad? Malvina y yo era mayor en esa época. Sí. Era creciente. Sí. ¿Verdad? Ya acá en el barrio republicano él salía con el teniente Medina a recorrer. Sí. ¿Verdad? Para los pobres. ¿Verdad? Y una señora, un hijo trajo la nata y le sacaron. Y vino la señora embarazada, vino. ¿Verdad? Vino embarazada para que no se le lleve su mercadería. Y ahí salió el mayor, le dijo, bájale, le iba a dar una patada, señora, bájese usted, bájese, le empujó y le bajó, no le dio la patada, pero le empujó y le bajó. Ese era obvio, y esta clase, como dice Arturo, yo estoy totalmente de acuerdo. Ojalá que nunca más suceda esto, bueno, Arturo. Muchísimas gracias. Dice Alfredo Mendoza, según estoy escuchando, es afín al dictador Alfredo Stroessner. Perdón si me equivoco, dice, no así. ¿Yo? No, acá escribe por vos que soy afín a Stroessner. Hola. No puede pensar lo que quiera, yo tengo mi pensamiento. Hola, comandante. Sí. Sencillamente, Paraguay, droga y banana. Vean ese documental. Hola. Hola. Arturo Rubín, ¿cómo andamos? Bien. Alfredito. Señor. Lo que pasa es que Alfredo muchas cosas no comparte de la época de Stroessner, pero yo puedo decir que en la época de Stroessner teníamos salud, teníamos estudio y teníamos trabajo, podíamos salir a caminar por la calle con los hijos sin problemas hasta hora de la madrugada. ¿Quién te hacía caso? Nadie. Se respetaba, había respeto. Ahora que hay, nada. No tenemos salud, no tenemos estudio. Cada vez hay más delincuentes. Los chicos le matan a sus padres, le matan a sus abuelos, le matan a su madre. La gente se mata. Y después, ¿qué Stroessner nos enseñaba? El respeto familiar siempre, toda la vida. A muchas personas le tocó lo malo, ¿verdad? Capaz que Arturo, su familia vivió una etapa, vamos a decirle, no tan buena, pero a muchos nos tocó vivir y ver lo bueno.
seguramente había lo malo, pero no como ahora. Ahora es más malo que bueno. ¿O me equivoco, señor Arturo y Alfredo Mendoza? Opiniones, de luego. Opinión respetable. Muy respetable. Hola. Arturo, Sí. 7:40 contaste la anécdota, no escuché, me puse nervioso, a las 11:30 empecé el programa y son las 12:05 y todavía no está terminando la anécdota. Alfredo, Ricardo, para un video, quiero saber la historia, Arturo. Hola. Hola Arturo, ¿qué tal? Bien. Arturo, hoy hace 32 años que dejaron de torturar a mi viejo Arturo. Vivimos con mucho miedo, Arturo. Hoy hace 32 años que papá se le dejó despegarle de que nosotros suframos muchísimo, Arturo. Se sufrió mucho en la época de Stroessner, papá, fueron muchos oligoches. Mucha fuerza, muchísima fuerza. De hecho, la oposición no existía. ¿Existía? No, pero no le permitían. No le permitían, pero existía. Sí, yo sé. Eso sí que tenían los huevos bien puestos. Porque ser contrario. Cuando nosotros nos íbamos a transmitir afuera, en fútbol, venían por una cuestión económica, iban a buscar mejores económicas afuera o por una cuestión política. Y ahí nosotros escuchábamos todas las cosas. Sí. Pero después se enteraban todo acá lo que pasaba. Sí. Entonces había mucho temor en Casa Paraguaya. Te elegían lo que tenías que leer. No. ¿Te acordás de esa época, Arturo? No, ya sé, pero venía una persona, se acercaba y te decía esto. Yo te conté con esto, cierre, fui a contar la anécdota si estoy hipilado o no, porque Oscar Acosta me cortó. Y no es lo mismo cuando yo estaba haciendo la recreación de lo que pasó en Cancha de Cerro ahora. Eso es lo que le quiero decir a la audiencia. Sí. No es lo mismo, pues. Porque yo estaba contando que acá estaba Zapá, acá estaba Barcini, ahí estaba Conrado Papalardo, acá. Ahí, ceremonial de Estado, acá. Cuando yo le digo, ¿puedo pasar? Adelante. Y cuando me dijo Conrado, pasá, ningún militar se iba a poner a mi presencia. Sí. Ninguno. Ya todos sabían que yo estaba autorizado para ir junto a Stroessner. Porque si Conrado Papalardo me dijo, pasá, nadie se iba a oponer. Sabía perfectamente lo que hacía. Y con esto, y después ya contaba, no tengo, pues no, me pone nervioso. ¿Qué buenos salarios tenían los generales, los militares de esa época? Yo me fui a un casamiento en Misiones, se casaba un sobrino, 40 grados de calor, en el campo. Yo le di al trago suavemente, hacía mucho calor. ¿Qué tomaste? Cervecita. Sí. Y ocurre que, la puta, toca hacer una confesión ahora. No. Para si quería tomar otra cosa, voy a tomar. Habla de Trump y me pregunta qué tomé. Te pregunté, ¿viste, Arturo? Sí, un dictador. Dictador, Alfredo. Te pregunté, Arturo. Te pregunté libremente, ¿qué tomaste? Yo no te dije, toma tal cosa. No, estuviste mal, Alfredo. ¿A usted te interesa lo que voy a contarnos de un carajo? Claro, sí. Y ocurre que, no sea bola. Pero que termine. Ocurre que yo estaba ¿qué es lo que me dilaron yo, cancha? Que yo soy bola. Y pues me pone nervioso, será. Era lo más respetuoso. ¿Vos me entendés, Luis, verdad? Completamente. Perfecto. Y eran las 3:15 de la tarde, yo le digo a mi señora, nos dijo, vamos ya. Para ir a San Juan, al centro de San Juan, a la casa de la tía Alicia. Yo no discuto que estaba de festejo. Me gustó la idea. Claro, Choco. Hacía 45 grados de calor, 50, sensación. 40 dijiste. Optimista estaba. Optimista. Y cuando me estoy yendo, había un montón de estacionamiento. Parece que alguien, Ricardo ya sabe, parece que alguien me empuja. Ahí no bombero. Bombero, no, de día no sale. No sale de noche. No. Te voy a contar lo que pasó ayer. Yo escucho de noche, pi. Otra historia inconclusa. La puta. Este es un pollito, dije yo, va a ser bombero. Eran las 2 de la mañana y escucho. No, es su hora. No, yo escucho pli. Dije, la puta, cerré la puerta. Mira, si viene a pedirme caña y cigarro, yo no tengo. Me vi a la puta, dije. Ya a las 2 de la mañana. Whisky, toma también, ¿eh? No, en casa no sé. No. Y cerré la puerta. Y ya no se escuchaba el... Y esta mañana juego callado. Yo pensé que ya era lo que ustedes contaron. No, ellos. Yo no, era un grillo. Otro ruido. Pero diferente el otro sonido. Yo quedé traumado. A las 2 de la mañana vos escuchás chi. Y dije, este es el pollito bombero que me vine a visitar. Dije, no.
Me cagué. No, era el tipo Grillo. Ese Esta Grillo. mañana le escuché a la señora de casa con mi señora hablando, vos le diste a Grillo, no le diste a Grillo. Y ahí me tranquilicé. Yo pensé que era el bombero. Voy a seguir. ¿Dónde me quedé? A las 4:30. A las 3. Salía de Misiones. No, y salía a esa hora. Sí. Del estacionamiento. De la tarde. De la tarde, claro. Mucho auto. ¿Y sentiste valiente de golpeo? Verídico. Como que alguien me estira. Sí. Me doy la vuelta, no había nadie. A la puta. Dije yo. Como si alguien me pone el hombro acá. Me dice, yo mira acá. Yo sabía mi condición como estaba, ¿verdad? Sí. No digo que tampoco estaba, estaba y no estaba. ¿Se Estaba, entendió? sí, Facundo Cabral, ni soy de aquí ni soy de allá. Y viene un tipo y me dice, viva la democracia. A mí. Que estaban con el rato. Se confundieron probablemente con Humberto o la familia, mezclaron todo. Ah, mezclaron todo. Y yo también mezclé todo, ¿se entendió? Sí. Los dos estábamos Sí, mezclados, sí. él y yo. Rodrigo, vos viste a reír de mí, te minta y atrevido. Cancian. Y Anda bien canción, ¿eh? Cancian. Sí. Me voy y hay un mariachi. Mariachi, un conjunto, no me acuerdo muy bien. Y viene una autoridad y me habla al oído de Stroessner. A la puta, dije yo acá. Pero medio me ve ese ya con su, ¿se entendió? Ya entre, ¿se entendió? ¿Vos me entendés? Sí, Ese sí. que te habla al oído y ya te escupe todo un poquitito. ¿Vos me entendés? Sí, sí. Y, ¿pero seguro va? Sí, sí, sí. ¿Y vos? Sí, sí, sí. Bueno. Y vuelve. Como siempre. Tres te tienen que entender, Arturo. 4. Te estamos escuchando atentamente. Mario, Hugo, yo no grabo más. Decime porque yo no grabo más. 3 veces ya, pide. A la puta. No, yo no grabo más. Y Un programa ya va a ser de un programa llévese con esto. Y conmigo que habla, pero. Después, en otro momento, sí. Ya. Y. ¿Qué es lo que quieren? Uy, Mario. Y viene acá. O acá. Sí. En tu La hombro. señora se queda. O sea, cuando había 50 grados de calor en la estación. Un calor de la gran puta. Verano. Pero verano, 50 grados. Verano. No. Ya, Oye, estamos Pancho, Él estamos Pancho, no yo. Si el no tiene que tener calabozo por abuso de A mí confianza. nunca me agredió la autoridad. Y vos sabés que Quiero no te iba a aclarar, agredir, nunca, sabía quién. nunca, No, nunca, a vos, nunca, futbolista nunca, no. nunca. Él sabía, futbolista no. Y iban a aumentar Andes. Y dijo, esperamos que Cerro gane. Y cuando venga el aumento de agua o luz, que sea después de una victoria de Cerro. Le decían a Stroessner. Entonces el pueblo festejaba el triunfo de Cerro y solidaridad que hubo un 10% de aumento de Andes. Un chin. ¿Vos no sabés esa? No. La temperatura no se podía decir 38 grados de calor. Se podía llegar hasta 33, 34. O si lo de 38 meteorología, el Altera. pueblo se alteraba. El pueblo no quería que el pueblo se altere. Sí. La temperatura en su época no subía. Qué nivel, qué Le- nivel. le cuidaba la qué gente. nivel. ¿Qué? Eso cuidar la salud mental. Sí, le cuidaba Es la muy buena esa. La de Stroessner. Sí. ¿Dónde me quedé, Vito? La Que temperatura. vino y te habló del oído Habló del y te oído. escupió todo. Ahí nos quedamos. Estaban ambos un poco... ¿Qué es lo que quiere Hugo, hermano? No puede venir mañana. Hugo, ¿qué es lo que va a hacer Hugo? Va a filmar, dice. La firmita, el lema. ¿Y esto? ¿Y este? No. A comprar y sí. ¿Vos qué hora tenés, Mario? ¿Qué hora, qué edad? ¿Y Hugo? 29. Estamos hablando de la época vieja, que ustedes ni idea tienen, ¿verdad? No. 32 del golpe, no existían ellos. No existían, todavía estamos hablando del golpe. Y estaba yo, y después viene el niño. ¿Dónde me quedé el niño? Ya me perdí, en lo de Mario me perdí. Llegó Mario y me... Lo que le Es que hablaron te del habla al oído. oído Claro. y te escupió todo. No sé qué puta dijo el tipo. Mentira. Ahí ya me pasó el trago. ¿Qué ya? Mentira. Sobre, verídico. Que mi señor no me deje mentir. Queraste. No, yo no sé qué pasó. Hubo un giro. El mariachi tocando. Me levantan en andas. El anda es lo más extraordinario del mundo porque te crees dueño de todo. Y me levantan. ¿Por qué musicalizado? Y mariachi, Mariachi. estaba ahí. Sí. Y me levantan andas. Medio tardío el mariachi, pero yo. No me vayan a hacer. ¿Dónde me quedé?
Anda, ya está allá arriba, está como Gómez, Mira como que Gómez. Pablito, Jorge y Pancho. Que alguien alguna vez que le haya levantado, ándano que no sabe lo que te cree el tipo más importante del mundo. Porque le ves de arriba a la gente. Y ves gente, mira, y ves gente que comienza a corear tu apellido. Sí. Y vos le ves a los perros abajo y vos arriba. Y me enloqueció la idea, será. ¿Qué gritaba? Yo no quería bajarme. El tipo me decía, bueno, bajando, yo voy, y yo, ¿por qué me iba a bajar? Le dice el tipo, a mí me gusta la idea. La fiebre del poder. Me encantó. Sí. No miento luego. No. Y me gustó la idea y no me quería bajar. Después de un tipo me dijo, ya, vale más será, vamos a bajarte ya. Vale más llegó. A mí que me gustaba la idea. Y había conspiradores. Termina la tardecita. Vamos a la casa de una tiliza que tenemos en el centro de Eso San Juan. siguen, ¿eh? Conspiradores siempre siguen. Sí. Es una cuestión humana esa. ¿Para seguir vos o sigo yo? No, no podés. ¿Y querés que siga yo o Sí, sigo vos? quiero que sigas. Y me voy, historia verídica. Estoy aburriendo a la audiencia, ¿verdad? No, está interesante, Arturo. ¿Y vos, niño? No, interesante, interesante. Ideal para esta jornada. Sí, sí, pero queremos que termine. Me pongo en la piel de la audiencia porque a veces en varios turnos esperan que tenga desenlace la historia. Es tipo. No, pero millennials, sí, millennials. Ya que somos millennials. Es tipo el capítulo de Supercampeones, ¿verdad? Te va. Se alarga, se alarga. Le digo a mi señora, estos se van a enterar. Terminó la tardecita, a dormir noni, tomar la almohada y hacer noni. Al otro día, le digo ya a mi señora, ya absolutamente sobrio, tampoco estaba demasiado, me acordé de todo. Le digo, estos se van a enterar. Vengo al defensor del Chaco a las 2 de la tarde. No había ascensor no se usaba. No. Sí, me traicionó el último Aníbal. Por la gradería. Tu voz no sale casi nada. ¿Qué hago? No sale bien mi voz. Hola. Hola, Arturo. ¿Sale mi voz o no sale mi voz? A mí me preguntó Arturo. Sí. Sale perfectamente. Estamos esperando, ansiosos. Arturo, tu voz no sale casi nada. Dice. Arturo. Sí. Qué raro. ¿Te puedo comentar una anécdota así cortito? Y yo no voy a terminar la mía, veo. Y nunca lo he terminado, Arturo. A la puta. Bueno, contá entonces, contá. Arturo, recién me está diciendo que sentía algo especial cuando te alzaron el alfa y gritaba tu nombre. Sí. Yo me acuerdo, no sé cuántos años tendría cuando te he visto jugar en la cancha de Cerro. Y corearon tu nombre, Arturo, pues esa vez nosotros estamos arriba o abajo. ¿Qué sentiste, Arturo, cuando eso? Que puta, un tipo sentado me mandaba a la puta, eso es lo que sentí. Inútil enviar la medicina. No, inútil de mierda, desde ahí no me dio, Arturo. El de abajo me decía, no ustedes, que estaba más abajo. Había un tipo sentado en la cancha del Cerro. No digo ello que yo le creo porque hay gente muy buena, muy Sí. amable. Esa gente me quiere. Sí. Había un tipo que se ubicó en la gradería. La cancha del Cerro, el vestuario, sabe muy bien Alfredo, la cancha vieja contra esa tribuna bajada por una calera, ¿verdad? Así mismo. Al lado había un tipo sentado, jugamos el fútbol que nunca vio. Se jugó en cancha del Cerro, con Víctor Pech y todo. Y un tipo comenzó a putearme de todo ahí atrás. Y yo, así vio Alfredo. Sí. Pero qué bien me puteaba. Ay, me infeliz, me decía, yo le quería. Y ahí ¿Vos jugaste fútbol, te- Arturo? Vos sos un atrevido. Pregunto. La delantera, Arturo Rubín, puntero derecho. Carlos María Franco, Carlos Gómez, número 8. Julio del Puerto y falta 1. Qué equipazo. En la línea de ataque. Juan Carlos Romero jugó arriba. Carlos María Franco, Arturo Rubín, Julio del Puerto y Carlos Gómez. ¿Cómo salieron? No me acuerdo. ¿Y dónde me quedé? En la gradería. Cuando No, en la otra. De la En la anterior otra anterior. anécdota que llegó al defensor del Chaco a las 2 de la tarde y no Llegaste. había ascensor Llego. en aquel momento. ¿O cuál estoy contando ahora? No, y sí, en No, el no. defensores, retomamos. En defensores. Volvemos a la Punto y retomo. No me rompa la bola, niña, me está mandando mensaje. Vos y yo ni tu apuntador, mae. ¿Qué plomo será? Puta. ¿Quién te marcó? No, Carlos Gómez me puteó. No sé quién me marcó. La primera le pedí la pelota y Carlos jugaba muy bien. Para. Y me dice, no te pases. Pasame, le dije. No te pasé. Y se cayó. Y ahí siguió con. Es que me habló mucho. Segunda jugada. Viene al ataque. Yo extremo derecho y Carlos Gómez interior derecho. Levanta la cabeza. Jugaba muy bien Carlos Gómez. Sí. Levanta. Sí, bien. Levanta la cabeza. Y yo me voy ya acá. ¿Te abriste? Me abrí más. Sí. No te gusta atacar. Le dije y después. No te pasó nada. ¡Pásame! Le grité. Y ahí ya no aguantó más.
Le mandó a la mierda. No te das cuenta, tío, que estamos ahí. Ah, Ya no me quiso entregar la primera proposición adelantada. Sí. Y después ya no aguantó. Me mandó a la puta, Carlos Gómez. No te das cuenta, tío, que estamos ahí. Partido a muerte era. ¿Y cierto, niño? Estabas ahí. Pero no una vez, 5 veces estabas ahí. Luis. La Universidad del Centro Médico Bautista habilita su carrera de medicina. Empezá tu camino hoy e inscribite al curso de admisión que inicia en marzo de 2021. Contactanos al 021-607-209 o al 0976-355-220. Encontranos en Facebook e Instagram. Universidad Centro Médico Bautista, para lo que quieren saber hacer. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Nuestra forma de vivir y cambiamos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, aposta online en aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. No, para sacar Antonio Faría el tablero indicador. Y me voy. ¿A qué hora? ¿Cuál de ellos? Nos quedamos Las 2 de la no, tarde, el ascensor en defensores. no había ascensor. No había, y sí, no había. Escuchando. Para tener una referencia de dónde quedó, no había, dijo. ¿A vos te interesa la historia, niño? Me interesa. No, con ese Pero no, Más emoción, niño. Bilio es la solución para tus gestiones tributarias. Contamos con un equipo humano de profesionales contables que te ayudarán a gestionar tus impuestos. Búscanos en Facebook e Instagram. Bilio. Gran feria de muebles en Tupí. Desde mañana hasta el domingo, Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con descuentos únicos. Renova tu dormitorio, sala o comedor. Acércate a Boyán, esquina Músicos del Chaco. De 7:30 a 18 horas. Llámanos al 569-9000 o compras desde tupi.com.py. Las 24 horas la gente sabe Tupí. Agradezco mucho a Jorge Olmedo, Liga Paraguaya de Fútbol. Me entregó el libro, hecho en 1954. Liga Paraguaya de Fútbol, Federación Internacional de Fútbol, Estatuto y Reglamento General. Qué bueno. Muchísimas gracias. Qué Confederación bueno. Paraguaya de Básquetbol, Jorge Olmedo, Gerente General, 1954. Qué documento. Con al gran periodista y amigo Arturo Rubín, con el aprecio de siempre, Jorge Olmedo Soloaga. Extraordinario. En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 18 días del mes de junio de 1906, reunidos en el local del diario, a invitación del señor director del mismo, don Adolfo Riquelme, los siguientes señores, William Paz y Junio Quinto Godoy, en representación del Club Olimpia, Ramón de Corta Caballero, Manuel Bella se escribe, y Salvador Melián, en representación del Club Guaraní, Juan M. Sosa, en representación del Club Libertad, César Urda Pilleta, en representación del Club General Díaz, y Vicente Ecodas, en representación del Club Nacional, resolvieron constituir una sociedad directiva de juegos de fútbol, escrito Fodbal, bajo la denominación de la Liga Paraguaya de Fútbol Association, en fe de lo cual firman la presente. Y está. Qué capo. Un documento único. Histórico. 1954. Qué bueno. A Jorge Olmedo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge Olmedo. Nacieron muchos sueños ahí, ¿eh? El año que... Muchísimas. 54. La Liga Paraguaya de Fútbol constituye en Paraguay la entidad central de fútbol organizado y la única autoridad reconocida en el país para esta rama del deporte. Fue fundada en el año 1906. Consigue todo. Está formada por los clubes de primera división, 31 clubes de divisiones de ascenso y 42 ligas regionales. Y acá está todo el listado. Sí. A Jorge Olmedo, muchísimas gracias, Jorge. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Vuelven los remates de Casa Rosada este domingo 7 de febrero. Vuelve el remate en Casa Central y en sucursales. Gran feria de ventas a precio de remate. Te esperamos este domingo 7 de febrero en Casa Rosada. Teléfono 0981-129-900 Casa Rosada. Cuidale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre las tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Espina Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, en Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @Autocentro Spin-Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. Y Santiago de Mario, Hugo, la verdad, se ruborizan todo. ¿Dónde nos quedamos? Que no había ascensor. Llegaste al defensor. Sí. ¿Y hasta cuándo fuimos con la filmación? Esperemos que hasta hoy no. Sí, ¿hace cuánto comenzamos a grabar? ¿Hace cuánto?
2 meses. No, 2 semanas, 3 semanas. Hace 3 semanas ya veo. ¿Dónde me quedé? Defensores del Chaco al día siguiente, Mario Hugo, verídico, esto es. 2 de la tarde. Ya está la señorita, ¿no está? No quiero interrumpir por la... ¿Qué dice él? ¿Suena? ¿Está Gerardo? Bueno, muy bien. 1.250 millones en premios, 500 millones en el poderoso, un Subaru en el grandioso y sale sí o sí un Peugeot 2008 y 100 premios en efectivo. Pedí CNT por Emoy. Husqvarna te acompaña con sus embelesadoras, cortacésped, tractores, todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín. Encontralas en Checomberes y red de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. ¿Cómo te va, María José? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Un saludo para vos y toda tu audiencia. Bueno, contanos desde marketing de Farmacia Catedral, descuentos reales, miércoles, Catedral, hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Contanos, María José. Efectivamente, Arturo, hoy es miércoles de descuentos reales, hoy es miércoles de Farmacia Catedral. En todas nuestras sucursales estamos con productos desde hasta 20% hasta 50% de descuento. En todas las categorías, como siempre mencionamos, salud, belleza corporal, higiene corporal, pañales, vitaminas, suplementos. Esto también es aplicado al servicio del delivery, que pueden hacer sus pedidos a través de nuestro call center, el 677.000, o bien a través del WhatsApp, el 0985-689-701. Hasta las 12 de la noche del día de hoy estamos con descuentos reales, Arturo. Brillante, tenemos que aprovechar hasta la medianoche. Así mismo, hasta la medianoche, como siempre mencionamos también, esto es aplicado a todos los medios de pago y para los clientes del Banco Atlas se puede hacer sus compras hasta 6 cuotas sin intereses. Muchísimas gracias, María José. Todos los miércoles hay que aprovechar con Catedral. Gracias, María José, muy amable. A vos, Arturo, un saludo. Gracias. Saludos a Marijó de Concepción. Bueno, voy a terminar ya porque hay pupuchera. ¿Verdad que ¿por qué te hacemos tan largo? Se puede hacer más corto, ¿verdad? Usted lo hace, señor. ¿A qué hora? ¿Dónde nos quedamos? 2 de la tarde, Defensores del Chaco. Subiendo la escalera. Son las 4 por ahí. Ya era las 5 de la tarde. Ya Es un bore ese. No, pero... ¿Qué tipo más bore, Mario User? Tómale primero el tipo bore, Ricardo User. Hugo, ¿qué tipo bore será? Subo. Vos podés creer. Había un solo... ¿Cuánto que...? Para la entrada. Controlador. Verídico. Eran 2:15 de la tarde. Verídico, Ricardo, verídico. No voy a mentir. ¿Qué si estoy más allá que ya voy a mentir más? Estoy más allá que a esta altura voy a mentir. Sí, ya estoy más lejos acá. Yo soy Facundo Cabral. No hay que mentirlo, Arturo. No voy a mentir. ¿Vos sabés lo que me dicen en guaraní? Después del sábado. O que opinan de tipo general de Troneve. ¿Cómo supo? En guaraní me dijo. O que opina general de Troneve. DRG. Pero no dijo, más que eso no me dijo. Recopina Recopina de Troneve. A las 2:15 del día domingo. Nada más. No dijo ni una palabra más. Ni me dijo nada. Pasé y el único me dijo. Es decir, ya sabían acá que lo que yo estaba haciendo en San Juan. Pero no era yo. No voy a tocar a título personal, ni era una cuestión personal. Era el entorno del espionaje. No sé si me entendés. Claro. Ellos saben quiénes estuvieron. No era que yo era el conspirador tampoco. Sí. A mí me levantaron en Andes y eso me gustó la idea. Pero era contra Chone, eran todos los que estaban ahí criticándole a conspiradora. Sí, claro, por eso vino una persona y me dijo esto no sé cuánto y todo el resto. Y se entera. Cuando yo vine acá al otro día, a las 2:15 que subí por la escalera de la preferencia al estadio, me dijo en guaraní, de Ocopina, ¿cómo es? Recopina, Chonere.
Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR, directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Estamos hablando de 230 kilómetros, San Juan está a 200. Sí, había Yo un me fui puesto más hacia militar. el campo, hacia San Antonio. ¿Vos conocés San Antonio? Sí. Misiones, por Sí, ahí. sí, conozco. ¿Vos conocés aquí mando yo? No. ¿Sobre la ruta? No. Esa estancia, ese campo. Y yo, vos te vas acá. ¿Vos conocés? No. Ah, aquí mando yo, sí conozco. Ruta 1. Sí, Brillante. señor. Vos te vas Sí, un poco señor. más y a la izquierda está la barrera, tenía el papá de Damián Giré. ¿Vos sabés quién es Damián Giré? Cantante. Brillante. Y su papá tenía a cargo el control de la barrera. Ah. Y vos ahí entrabas. Cerca de Santa María, San Antonio. Sí, sí, Santa María. Ahí estaba el festejo. Hacia el interior de San Juan. Sí, ¿Cómo conozco. es posible que a las 24 horas después, si no había celular, no había nada, ya dice que yo estaba participando en una conspiración? Fantástica la historia. Espectacular. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Podés ahorrar de tiempo realizando gestiones desde la nueva APP de Asismed. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Split Extens, con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, función y clean que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Split Extens, el aire superior con el pacto de confianza Inigio. Tenés un giro que enviar o recibir, la forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Máster Agente de Western 1 en Paraguay, escribinos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí Flow y compartite en Influencer vos también. Por solo 100.000 guaraníes, además el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida. Aniversario de tu padre de boda. 44 años de aniversario de boda del doctor Francisco Isidro López y la señora Lidia María Borja, a quien le mando un gran abrazo. Están cumpliendo 44 años mis padres de Muy casados. bien, desde aquí muchísimas felicitaciones. 44. Sí, felicidades. Pero tiene que mantener siempre vigente. Bendiciones. El matrimonio es el aprendizaje a vivir en desacuerdo. Roque Santa Cruz y Tacuarda Cardoso, 2 goleadores implacables, se prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Ahorra hasta un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea de frío Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter. Speed da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Miércoles de descuentos reales en farmacias Catedral hasta 50% con todas las formas de pago. Hace tu pedido al delivery 627-7000, al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida. En farmacias Catedral amamos cuidarte. Estamos con Facundo Parra, que estuvo por Nacional acá. Así mismo. Sí, 3 de señor. febrero. 3 de febrero primero. ¿Cómo te va, Facundo? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Contanos, Facundo, vas a jugar por Guaireña, cómo se dio, ya tuviste presencia en nuestro país en 3 de febrero, en Nacional. Contanos, Carlos, tu presencia en Guaireña. Estamos con Facundo Parra, perdón, con Facundo Parra. Contanos, Facundo. Bueno, buen día. Bueno, en principio, bueno, esta posibilidad se había dado ya hace varios mercados, por diferentes situaciones no se pudo dar. En principio la primera vez yo estaba con club y no podía salir, teníamos una cláusula de salida muy alta, entonces era imposible. Después, bueno, vino el tema de la pandemia y todo hace más o menos 6 meses por ahí, y bueno, en esta posibilidad yo justo había ido a jugar a Perú y quedé libre, así que bueno, volvimos a hablar y llegamos a un acuerdo enseguida, así que esa fue un poco la situación de llegada al club, ¿no? Yo creo que la historia a nivel del título la tuviste con mayor satisfacción en Independiente, ¿verdad? Argentina. Sí, he tenido muchos momentos buenos como momentos malos. Creo que el mejor momento fue este, ¿no? Porque fue un campeonato internacional y de la manera en que se dio y todo. Pero he tenido otros momentos muy buenos también, como así malos, como todos, ¿no? Es una carrera de fútbol y a veces te toca ganar y pelear campeonatos y otras veces te toca pelear abajo, entonces estoy un poco acostumbrado a todo. Facundo, y en cuanto a lo último, en Carlos Stein de la primera división de Perú, estoy observando que jugaste con mucha regularidad, 19 partidos, 4 goles convertidos, o sea que venís a tono desde lo físico, desde el ritmo futbolístico a Guaireña. Sí, jugué
Y eso que llegué allá con 5 meses parado, pero desde que llegué a lo cuarto día que llegué jugué los 90 minutos, casi me muero. pero bueno, después me fui acomodando de a poquito y me tocó jugar todos los partidos. Prácticamente esos 18 o 19 partidos fueron en 3 meses, porque fue lo que yo fui para jugar allá. Así que jugué casi cada 4 días, por lo menos, más o menos. Facundo, ¿y cómo lo ves a Guaireña? ¿Qué te sedujo de Guaireña, de venir de vuelta a Paraguay, de mostrarte un poco? Principalmente que era la tercera vez que me llamaban, tanto el técnico como el club, que demostraban su interés, y eso, bueno, para un jugador es importante, ¿no? Llegar con gente que te quiere, que sabe cómo jugás, que también me conocen por mis pasos anteriores como decían ustedes, en Nacional y en el 3 de febrero, ¿no? O sea, en el mundo del fútbol nos conocemos todos. Y segundo, que Paraguay es un país que a mí me gusta mucho, que me ha tocado pasar cosas muy lindas acá y que la gente me ha tratado muy bien, entonces, que sobre todo también queda cerca de Argentina. Bueno, en este momento para volver a Argentina solamente se puede volver en avión, ¿no? Pero la realidad es que son muchas cosas las que sumaron para poder venir hoy acá. Así que fue, creo, la decisión correcta. Con relación al fútbol paraguayo, supongo que ahora tu adaptación va a ser mucho más rápida también en comparación a cuando llegaste por primera vez. Mira, el tema de la adaptación yo ya no lo tengo en cuenta porque me tocó jugar, ya jugué en Italia, en Grecia, en Brasil, en Paraguay, en Perú, en Argentina, en diferentes categorías, o sea que cuánto diferencia puede haber en el fútbol ya. Yo ya me juego más igual en todos lados, intento dar lo mejor, pero no es un tema de adaptación, ya me adapto ni bien llego a cualquier lado, ya jugué en muchos lugares. Está, Facundo, bien clara tu exposición también, lo mejor para vos, para Guaireña, ojalá sea un gran campeonato, hasta la Sudamericana también, un hecho histórico para Guaireña. Muchísimas gracias por este tiempo, Facundo, gracias. No, gracias a ustedes por el llamado y bueno, vamos a estar hablando. Un gran abrazo. Gracias, Facundo Parra. Carga full en barcos y rodados por precio y calidad. La nafta full 93 aditivada te da full rendimiento, full calidad con 93 octanos reales certificados por la empresa internacional Boreal Veritas. Carga full en barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo ICA. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Knockout Base Acuosa, sin olor y eficaz para eliminar todo tipo de insectos. En sus presentaciones voladores, mata todo y voladores con citronela, único en el país con acción repelente. Knockout Base Acuosa, con la garantía de calidad base. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Puedes adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Ahora con Panal Seguros puedes solicitar el seguro de tu preferencia y canalizar tus consultas directamente al WhatsApp 0983 200 552 y sentí la confianza.